Muy buenas tardes a todo nuestro público virtual. Hoy nuevamente nos encontramos en una actividad de Ágora FAU, donde llevamos y levantamos discusión y conversación académica a la comunidad interna de la facultad y a nuestro público externo. Hoy día hablaremos de pensar, diseñar y construir, un ciclo de arquitectos al borde que va a mostrar el trabajo de nuestros académicos, profesores invitados y exalumnos de la facultad titulados. Una actividad que será moderada y presentada por la profesora Gabriela Mansi Zamudio, que es arquitecta y académica de nuestra facultad, directora del Departamento de Arquitectura. Tiene un posgrado en arquitectura efímera en la SAP de Cataluña, en España, un magíster en didáctica proyectual de la Universidad del Biobío. Es coordinadora además del diploma en diseño y producción de arquitecturas temporales de nuestra facultad. Así que con ella presentará a nuestros invitados y agradecemos esta presencia en nombre del decano Manuel Amaya y de esta dirección de extensión de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, en estos días en que celebramos el aniversario número 178 de la creación de la universidad y los 170 años del primer curso de arquitectura en Chile. Muchas gracias por su asistencia. Esta transmisión en vivo quedará además registrada en nuestra web, así que esperamos que sea una conversación interesante y que quede registro de esta actividad académica y docente de nuestros exalumnos y profesores. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Alberto, por la presentación. Me siento muy honrada de haber podido diseñar conjuntamente con Fernando Dowling este nuevo ciclo de arquitectura, que es Arquitectura al Borde, y que lo pensamos en el fondo desde el Departamento de Arquitectura para promover a nuestros talentos, los talentos FAU sub 40, que hay una producción, una generación entera de tremendos arquitectos que están hoy día muy activos en la disciplina y están no solamente activos en la disciplina, sino que también en clases y en otros lugares más. Con nosotros hoy día se encuentran dos exalumnos y también profesores de esta casa de estudio y de otras casas de estudio. Está con nosotros Miguel Casasu Rodiño, arquitecto de la Universidad de Chile, diplomado en Estética y Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene estudios de magíster en arte, mención en artes visuales de la Universidad de Chile. Es socio de MCR más JAG, Oficina de Arquitectura, y es docente en muchas partes, en la Universidad de Chile, en la Universidad Diego Portales y en la Andrés Bello. Con Miguel también hemos sido colegas, hemos hecho clases juntos. También está con nosotros Francisco Maure Zubiaguirre, también arquitecto de la Universidad de Chile, Master of Design Research Emerging System of New Technologies del Southern California, del Institute of Architecture, SSI, ARC, y es el actual director del Magíster en Innovación y Diseño de la Universidad Adolfo Ibáñez. Un placer estar contigo también, Francisco, es una tremenda oportunidad. Hoy día queremos compartir reflexiones en torno a nuestro quehacer disciplinar y reflexiones que de alguna manera vienen desde dos flancos diferentes y desde dos flancos que estos dos invitados que tenemos hoy día lo tienen muy presente en su actuar disciplinar cotidiano. ¿Cuál es el vínculo entre la disciplina y el quehacer universitario? Fundamentalmente me parece que los dos es a través de taller. ¿Qué viene primero, el huevo o la gallina? ¿Es la arquitectura en el fondo que llega a las aulas o es a través de las aulas que llega la arquitectura? ¿Cómo se fusiona este doble quehacer en vuestras disciplinas? Eso. Eso, pues muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Miguel, ¿parto yo o tú? Dale, hola, Ya. Muchas gracias también, Gabriela. Yo un honor participar y muchas gracias a la FAU porque es muy rico poder volver a la casa a conversar con ustedes. Voy a partir primero. Así que muchas gracias, Gabriela y Fernando, por la bienvenida. Voy a partir con la presentación. Lo primero es decir como que la invitación la encontré muy interesante por varios motivos. Primero, que es muy entretenido ver cómo esta línea entre
empezar como esta línea delgada entre la enseñanza de arquitectura y hacer arquitectura. Nosotros lo vemos, por lo menos en la oficina, siempre como de los dibujos a los objetos, a las operaciones y a los elementos, y eso creemos que nos interesa bastante porque desdibuja un poco, primero, la línea disciplinar del hacer y del enseñar, y segundo, de que la escala del objeto. Uno puede hacer objetos muy interesantes de pequeña escala a una gran escala. Primero, esto me pasó siempre porque este es como el año, desde que nosotros estudiamos, que eran 6 años de arquitectura, más 2 años de magíster, y siempre tuve esa misma inquietud. En el segundo año de universidad puse mi oficina de arquitectura, y mi primera obra la hago en 4º año, en 5º año hice otra obra, entonces como que armé ese desdibujado el tiro que lo que estaba haciendo en taller, siendo estudiante de arquitectura, empecé a practicarlo afuera. Salgo de la universidad y me meto a hacer clases de arquitectura, entonces esa línea siempre la dibujé desde muy joven, y siempre me gustó mucho, y tiene que ver con esta como relación entre la academia y la práctica. Lo que más me interesa a mí como mi obsesión tiene que ver con las geometrías y las formas constructivas. Y obviamente siempre hay una serie de elementos que es como el programa, el encargo, el presupuesto, la forma, tu obsesión en los metros cuadrados, que se van circunscribiendo, pero esta idea general. En ese sentido voy a armar un poco distintos proyectos que van mencionando siempre esto. Esto tiene que ver con una casa que era un proyecto en Punta Lobos, que era una casa de 6 aguas. La gracia era entender siempre como operaciones, era un paralelepípedo que se le cortaban ciertos elementos, que era como una casa a 2 aguas, pero se le pegaba y además se diseccionaba de varias formas. Entonces, cuando vemos este objeto, era la ideal que podría haber sido, como lo conversamos hoy día con Miguel, podría haber sido una escultura, una vela, da lo mismo, pero en general la escala te lo da el lugar o donde lo posicionabas. Esta era la operación para llegar siempre como oficina, y en clases seguimos como estas operaciones, como estas estrategias de diseño que marcan los quehaceres en una forma no de receta, pero sí de como para entender muy bien cuáles son nuestros movimientos y por qué estamos haciendo estos movimientos y estas obsesiones que queremos. Ahí está la casa, era una casa de hormigón en la playa, pero una cabaña muy chiquitita que tenían estas ciertas cosas. Después llega esta otra casa que fue lo mismo, pero entenderlo más desde el material y desde la geometría, y era una casa de 36 marcos que partimos siempre con una grilla, y esa grilla empezamos a entender cómo estos esfuerzos estructurales empezaban a mantener esta grilla. Obviamente, para lograr hacer esta casa, como el dibujo de corte y escantillón es una cosa que como constructivamente es una casa que la construí yo, entonces siempre se dibujo haciendo el detalle exactamente como quiero que sea. Mis cortes son todos a 1 metro y son como cortes escantillones para entender cómo se iba a hacer. Lo bonito de esta casa era que flotaba, como la grilla hacía, flotaba en ese núcleo, y flotaba 4 metros todo alrededor y hecha de madera. Entonces cuando vemos, obviamente que tenía que hacerse una gran viga reticulada de madera de 3 metros 20 de altura para generar estos 2 volúmenes que básicamente eran espacio público y privado, y las terrazas que siempre, como los espacios intermedios, son una de las cosas que más me gusta en la arquitectura, y meterlo dentro de la casa. Esta es un poco la casa construida. No me voy a detener en ninguna casa o proyecto puntualmente, sino es para dar la idea de cómo desdibujar desde la disciplina a cómo enfrentamos la arquitectura. Lo bonito entonces era cómo entender que esta casa flotaba a través de hacerlo solamente a través del material. Las terrazas siempre han sido como cosas que tú integrás el interior con el exterior, se abre una ventana completa y todo pasa a ser un mismo espacio porque el marco que lo rodea este gran espacio. Después hicimos esta casa. Ahí están las plantas. Después está esta casa Paula, que viene en base a esta misma operación geométrica, pero que dijimos, pero en vez de este cuadrado, llevémoslo en planta y hagámoslo en cruz. Es una casa en Puertecillo, y que se arma de esta forma. Y al final, básicamente la casa son 2 programas. Son la pieza principal, baños como núcleo, y la pieza como de camarote, y que este espacio vacío articula las 2 terrazas que están acá al lado. Entonces, cuando se abren todas las ventanas, se arma un gran espacio público, protegido del viento, y la casa se duplica en sus metros cuadrados. Esta es la estrategia geométrica. Es muy bonito porque esta casa se sostiene en esos 4 puntos solamente, y todo lo demás un trabajo estructural para que cómo se puede extremar la idea de la estructura en base a 4 pilares. Esa es la idea de la casa.
esa es como toda la tabiquería en madera. Acá obviamente tuvimos que poner un poco de acero porque si no esas diagonales no se dan. Tratamos de hacerla en madera, pero se flectan mucho. Y eso era entender como esto como un solo objeto, y este objeto se posicionaba en un cierto lugar. Obviamente que la contextualización del lugar importa para poder ver dónde mirar, cómo el viento te vaya a proteger de estas terrazas, porque en Chile, en general, de la sexta hacia arriba, es muy rico estar, uno puede estar todo el año si no tiene viento. Es un poco la estructura. Todos los núcleos eran más bajos para que se entendiera como una sola nave. Y esta era la planimetría que la encontramos muy bonita, era en el sentido de cómo estas mallas de acero se conectaban con el primer piso y sostenían este primer piso todo a través de unos pilares, todo muy reticulado y muy medido. Esta casa también tuvimos la fortuna de construirla, entonces estos son como cortes más esquemáticos, pero todo estaba como al detalle de cada pieza de madera que iba. O sea, se dibuja la pieza de madera tanto en su interior como en su exterior. Y eso nos da un poco de estar en una cota arriba de los árboles, que era muy bonito, mirando el mar, protegido del viento, y te da toda esta idea que no consideramos muy interesante. Esta era la pieza principal, que estaba al lado de esos árboles, como a la misma altura de la cota. Acá abajo había, no sé, 8 o 9 metros, y todo flotaba a través de esta viga. Entonces la casa obviamente tiene algunos sistemas que simbra un poco, pero como algo muy normal y que se puede mantener. Después de generar este objeto, decidimos, este era el interior que les decía que cuando se abre completamente, y todos los interiores son mucho más bajos, muy monomaterial. Después hicimos esta otra casa que tenía más que ver con masa, en Punta Lobo también, y era la misma cruz, pero la diferencia es que la invertimos. Entonces producimos el mismo programa, pero al revés. Entonces armamos esto como objeto, siempre todos, a través que siempre hacemos estas fotos y los construimos como objeto, de hormigón, de madera, macizo, y se entiende eso como un objeto y después se posiciona en el lugar y le empiezan a pasar ciertas cosas. Esta es la isométrica de la casa en los dos lados, y lo bonito que esta casa siempre se mostró, parte como con un zócalo de las bodegas, que todo, y también es muy bonito, es madera y acero, y flota 5 metros en todo su alrededor, desde acá, desde ese punto hasta acá, son 5 y 5 metros. Entonces era como extremar nuevamente. Y cuando uno veía la foto, y esto lo mostraba a los clientes, era una escultura, porque si no estuvieran los árboles, se perdía la escala. Y era completamente cerrado en sus dos lados, completamente simétrico, y se abría hacia la playa y hacia el bosque. Y no olvidamos de los posibles vecinos que iban a tener lateralmente. Cuando hacíamos las terrazas también se tenían que entender que era parte del volumen y no que uno lo identificara como terraza, porque si no perdía esa calidad objetual que era la que a nosotros nos interesaba entender. Las ventanas se generaban, ahí ya se entendía más y le daba una cierta escala a este lugar. Esto ya en construcción, y es bonito porque me ha tocado construir estas casas, entonces cuando uno hace y construye en el material, como que va aprendiendo el oficio, que es súper interesante para nuestra profesión. Entonces esta cara muy abierta y que se da hacia el mar, siempre el vacío de las terrazas invertidas hacia adentro. Pero lo entretenido es que esta casa venía desde otro, que es lo que hacemos siempre en la academia, venía como una serie de ejercicios. Esta era la primera casa que inventamos, esta casa la hicimos junto a Tomás Villalón, y fue muy entretenido trabajar con Tomás porque hicimos muchas pruebas para lograr hacer la casa que queríamos, y fue un juego como de taller. Nos sentíamos en taller y hacíamos maquetas, modelos, íbamos experimentando sobre una planta en cruz que ya la habíamos definido. Esta fue la primera, pero la dueña nos dijo que no quería hacer las diagonales, entonces sin las diagonales se cae. Después desarrollamos esta y terminamos con la que mostré obviamente. Después decíamos qué pasa si la elevamos en 3 pisos, esta era ya más parecida a lo que se estaba haciendo y terminamos haciendo eso. Después aparece esta otra casa que tiene que ver, como es un poco anterior a las anteriores, que era como la subdivisión armónica. Entonces era la geometría siempre como la subdivisión armónica al cuadrado, generaba estas tramas, y estas tramas se transformaban en esta isométrica, y esta isométrica se transformaba en estos objetos. Y después como esas fotitos que están acá abajo lograban estar perfectamente moduladas con estos cortes cantillones que les decía, para lograr construir eso, que este elemento se topara en una línea, ese elemento se topara en una línea, y que todo fuera como una maqueta de cartón. Que eso requería como un esfuerzo. Después hicimos esta otra casa que tiene con la misma cosa de masa y subdivisión armónica, y que estos elementos de masa generaban este elemento que íbamos haciendo hacia arriba, que es una casa muy bonita de un amigo. Que también los espacios intermedios siempre se van repitiendo, el espacio intermedio de las casas siempre están llenas de vacíos, y estos vacíos se abren todas las ventanas y hacemos lo que quieran. Esto es
me gusta ponerla, también es bajo ese mismo sistema. ¿Qué pasa si a estas casas más de masa se le agrega una grilla y se le agrega una grilla de madera? Y esta grilla de madera arma todo el esqueleto de la casa. Es muy choro porque es a donde me gusta ir a mí, que es Punta Loo, y es mi propia casa, y no hay nada más satisfactorio, creo, que para un arquitecto hacerse su propia casa. Y también lo mismo, los espacios intermedios son lo que más se necesita tener. Estas son fotos de Pablo Casals, muy bonitas, que las tomó. Y lo mismo, la grilla pasa a ser todo lo que rodea esta casa. Todo esto es en madera, todo el esfuerzo estructural es en madera, y estos espacios intermedios donde uno entiende que las terrazas y todos los lugares en la casa están incluidos, donde tú harías todas las ventanas y se arma un gran espacio interior, obviamente con los morros ahí al frente, no hay nada más rico. Y empezaba esta idea de grilla y de masa de grilla, hacerlo en madera. Y después tuvimos la oportunidad de hacer esta misma especulación, pero dijimos, ya cambiemos el material y lo hacemos en hormigón. Hicimos estas casas que empezamos a hacer de hormigón, la misma grilla que hacíamos en madera en Punta Loo, trasladarla a Tunquén, pero ya de un basamento de hormigón, distintas configuraciones que empezábamos a hacer, hasta que empezamos a construir esto ya con esta expresión de material, que obviamente al traducirlo a un material distinto, cambiaba su expresión. Bueno, necesitábamos estas diagonales tan grandes porque el hormigón lograba mantener esas luces tan altas que queríamos, pero al final era lo mismo, eran los mismos encuentros que generamos en madera, pero con otras dimensiones y una cosa mucho más de una grilla, pero más, como con una masa mucho más. Después un edificio que hicimos con Tomás Villalón y Pablo Saritz, que es el edificio corporativo de la Universidad Central, que era entretenido como concurso. Voy a pasar un poco más rápido, entender este sitio, y este sitio que era en el Paseo Bulnes, y cómo nosotros entendíamos el espacio público, las galerías, los atrios, las plazas cubiertas, y nuevamente era generar una estrategia donde incorporábamos el atrio, incorporábamos el vacío, incorporábamos una especie de plaza escalonada, siempre el espacio intermedio ya metido dentro del edificio, con un mirador al final. Bueno, hablamos sobre el campo, y la propuesta era esto, que tenía que ver que esto era los edificios de Bulnes, y lo mismo, o lo pensábamos como una grilla reticulada de hormigón, o una masa más horadada, que tenía que ver con estas dos referencias que nos gustaban mucho. Bueno, esas son parte de las láminas del concurso, las voy a pasar más rápida. Esta seccional donde están los edificios de la calle Bulnes, y rematan este edificio al frente de la Plaza Almagro. Un poco para entender la nomenclatura de lo que era el anterior con lo nuevo, bueno, los materiales, y ahí está el edificio y las posibles nomenclaturas del edificio, si es que tendríamos que lograr poner algunas cornisas, etcétera, ampliarlo hacia el lado, y llegamos al proyecto, pero siempre bajo la misma como secuencia de elementos que nos interesaba entender, el espacio intermedio y esta grilla, que en este caso el elemento, al estar más robusto, se elimina como grilla y pasa a ser como un elemento más perforado. Estas eran las plazas intermedias, que uno podía recorrer el edificio completamente por estas plazas hasta llegar a la plaza superior. Después un colegio que hicimos con Tomás y Fernando Domínguez, que era el Grace Antofagasta, y tenía que ver también con estos patios, que tiene que ver con cómo estos patios pueden proteger del viento, proteger de todos los elementos externos, y estas imágenes que considerábamos muy interesantes, como estos puentes como estas vigas reticuladas que se posaban sobre ciertos elementos, y al final el proyecto pasa de ser eso. Se arman estos elementos donde se van a posar, que eran como todos los programas más flexibles de un colegio, y se empezaban a poner estas vigas como reticuladas sobre el proyecto, donde se iban identificando cada área, desde prekinder, básica, media, laboratorio, etcétera, hasta armar todo el colegio en base a esas ideas preconcebidas, que son estos grandes vacíos, patios interiores, y cómo vamos escalando el proyecto hacia arriba. Voy a pasar los planos. Y esos eran los programas que nosotros decíamos que son más libres, auditorio, casino, etcétera. Y las salas ya en una retícula muy bonita. El edificio era muy bonito en el sentido que estábamos en una duna, y esta duna se miraba en Antofagasta hacia... Este era un segundo concurso que hacíamos con Tomás, cuando está el Colegio Antofagasta, que también tiene que ver con estos mismos ciclos, y estos mismos como picarones que iban armando los ciclos, y todos los como
vínculos que iban hacia arriba para armar un poco todas las como, circulaciones verticales, pero lo interesante era la topografía. Bueno, fue un trabajo de topografía súper importante, pero lo mismo, el cascarón protege de todo. En Antofagasta el clima es súper duro entre el viento y el sol, pero si uno está protegido genera esta especie de oasis para lograr armar todo lo que uno quiera en cada uno de los patios. Sigo pasando para que se entienda un poco el proyecto, y este es el proyecto muy interesante que ahora está en etapa de construcción, donde cada uno de estos picarones se iban montando uno arriba de otro y iban generando por ciclo todo el programa que se necesitaba meter. Después, estos eran los cortes transversales, y este era un poco el colegio que tiene. Y ahora, ese es un video, pero y este es un poco parte de la construcción de lo que está ahora del primer ciclo, que se está construyendo toda la parte de la fachada, el kinder. Y entonces, en base a esto, era un poco como nosotros creemos en esta serie de proyectos que independientes pueden ser concursos, encargos privados, colegios, etc. Es un poco la misma línea de pensamiento que nosotros creemos que desdibujamos un poco, no hay una línea que demarca la práctica con la enseñanza, y que la misma metodología que aplicamos en los talleres, que lo aplicamos desde que yo les digo de segundo año, cuando recién partí la oficina en la universidad, hasta el día de hoy, obviamente con una conciencia mayor de las decisiones que uno va tomando para generar esta como serie de objetos emplazados en ciertos lugares. Eso. Genial. Me toca. Un dato más que tal vez que de la invitación que a mí me gustaba harto cuando se dio la posibilidad, que salió entretenido, y es tal vez, no sé si lo nombramos antes, que con Francisco más fuimos compañeros, entramos juntos a la escuela, entonces el recorrido es más o menos parecido, es divertido pillarse en primer año y hoy día como cualquier momento pillarse de nuevo y ver ese trayecto en la mitad. Y era muy entretenido porque trabajamos juntos, hicimos concursos juntos. Sí, de repente pasa. No sé si está... Sí, se ve perfecto. Ahí, y ahí se ve la pantalla completa, ¿no? Sí. Gracias, Francisco. Voy a tratar de ir relativamente rápido y después podemos conversar en torno a esto. Esta presentación relativamente corta de prácticas materiales y el trabajo que realizamos en la oficina que llevo junto a Jan Araya, la de INIE, que es arquitecto de la Cato de Valpo. Voy a partir con un texto bien cortito que aquí se ve muy pequeño, pero que introduce tal vez el trabajo, lo que queríamos comentar, y que calza muy bien con esto que tiene que ver con un trabajo entre la oficina y las clases, que en el caso de Francisco mío, creo que es algo que hacemos siempre muy en paralelo. Voy rápido, después muestro este anecdotario de diapositiva. Llamamos prácticas materiales al trabajo que realizamos desde nuestra oficina, sin distinguir realmente su ámbito de aplicación. Esta denominación, que cubre un espectro más bien amplio, nos permite abordar diferentes aristas asociadas a nuestro quehacer, que si bien implica un desarrollo con alcances técnicos, que tiene problemas constructivos y estructurales, que en general llegan rápido, son bastante evidentes, se extiende a otros aspectos relativos a las cualidades ambientales de los lugares que proyectamos y construimos, al alcance político desprendido de nuestras decisiones y a los aparatos productivos y culturales que, querámoslo o no, están implícitos en esta. La relación de una distinción entre práctica docente, investigación y desarrollo profesional respecto de lo que hacemos implica un ejercicio de taxonomía que en general solo sirve para entregar una especie de sensación de control y de orden, pero que en términos prácticos no es ni operativa ni real. Con esto no quisiéramos decir que estos campos son iguales, porque esto tampoco sería verdad, o no es así en realidad, sino que en la práctica del escenario y esencialmente son lo mismo. Y estos campos se empiezan a solapar y lo que cambia en realidad de uno a otro
es el modo en que se les entiende para obtener el mayor rendimiento posible según lo que cada cual ofrece. Así, por ejemplo, todo lo que nos interesa explorar lo probamos en los talleres con los alumnos, donde la masa crítica es más bien alta. En un medio como un taller, en el que uno tiene 25 o 30 alumnos promedio, trabajando sobre un tema, la discusión se enriquece rápidamente y en términos concretos obtenemos un espectro de resultados amplio en un plazo de tiempo relativamente corto. Y esto nos permite, luego de una o dos versiones de un taller X dado, adquirir experiencia y nutrirnos respecto a lo que queremos conocer. Un medio como este ofrece también una dedicación exclusiva con frecuencia de trabajo de 2 sesiones por semana, con un plazo de 16 semanas por semestre, que más o menos duran, que es lo que y eso nos obliga a mantener la atención más allá de lo que el cotidiano de la oficina impone, que generalmente no permite estar investigando o machacando temas que a uno le interesan. Las diapositivas que van a seguir entonces, como tratan de relatar esto, son pequeños fragmentos que tienen transversalmente mezclas de trabajos de la oficina y de alumnos. Van a ver en cada costado los autores y alguna referencia. Esta imagen es un pequeño modelo de estudio, un proyecto que no son proyectos, son antecedentes proyectuales, una cosa que tal vez me voy a interesar conversar con Francisco después, una especie de gabinete de curiosidades. Y me interesa justamente porque se convirtió en una pequeña obsesión y el motor de trabajo con algunos alumnos de este ejercicio derivó conocer al que ahora es un arquitecto, Antonio Enríquez, que trabaja con nosotros en la oficina, y un estudio profundo que tal vez se llevó dentro del campo de estudio, estas prácticas materiales, un par de años de los talleres que ejercimos en la escuela y un par de títulos. Antonio, le pedimos, este es un ejercicio que hice yo en algún momento en el magíster, una pequeña antena, debe tener 35 centímetros de alto, 40 centímetros de alto, está solo equilibrada, es un equilibrio muy frágil, y lo que pedimos fue estudiarlo mediante, en términos mecánicos, que es una de las obsesiones. Y lo importante era que estos modelos fueran modelos frágiles, modelos con capacidad de morir, en la medida en que cuando mueren estos cuerpos uno puede tratar de entender cómo funcionan, por qué se caen, por qué se torsionan, por qué se fletan, etc. Y en ese sentido no son modelos pegados, son modelos que en general son solo uniones simples, en general no hay cola, todas las uniones son mecánicas. Y este fue el estudio que hizo Antonio en su momento, que derivó en una especie de artículo que nunca hemos, por algún motivo, presentado en ningún lugar. Y de ese tipo de estudios, que en general que son estudios mecánicos, se realizaron al menos 2 títulos que terminaron en prototipos. Y estos prototipos, si bien no tratan problemas ni de lugar ni programáticos, tratan con mucha dedicación el problema de cómo construir cuerpos desde una cierta geometría por un lado, pero sobre todo desde un cierto comportamiento mecánico, un comportamiento estructural. En este caso, una estructura a flexión activa en tela, con una serie de puntales. Este es el título de Pablo Schmidt. Abajo hay algunos modelos de ejercicios de desarrollo, de cómo se llegó a este montaje. Y este es el patrón de corte de la tela y ensamblaje de los puntales para poder construir ese cuerpo, que sería otra de las obsesiones, tratar de entender el documento planimétrico como un ejercicio constructivo, en que todas las indicaciones solo sirven en la medida de que hay una faena y alguien que la puede ejecutar y que están asociadas. De hecho, los planos en este proyecto no aparecieron hasta muy, muy tarde, porque antes de esto los planos no tenían sentido, los modelos se podían construir directamente sin tener que dibujarlos antes. Y el plano solo aparece cuando se hace necesario tener que proyectar antes de tomar decisiones, porque los recursos desplazados son muy altos. Y en un proyecto de arquitectura, aun cuando son estos montajes pequeños, los recursos desplazados son bastantes, no solo económicos, sino que de tiempo, de esfuerzo, de pedir materiales, etc. Aquí está el estudio que es el título de Pablo por un lado y el estudio de seminario de Antonio por el otro, que lo que hacía era tratar de entender este comportamiento. Y ocupó el título de Pablo como caso de estudio, el estudio sobre los conos, para informar la forma y saber qué pedirle antes de tener que construir un modelo definitivo. Cuánto se puede arriesgar, ya que siguen siendo modelos de construcciones frágiles. En este caso, esta imagen de acá corresponde a un montaje en la Universidad de Chile,
parte del archivo fotográfico, que es inmenso. La idea era inaugurar una sala de archivo imaginario con un primer montaje. Y como todos estos montajes pequeños desde la oficina, son montajes de una cierta economía material, economía monetaria, y eso lleva a reducir todos los elementos al mínimo. Ahí está la cinta, está construida en acero, y por supuesto uno parte de la idea de estas figuras perfectas, esta obsesión de que en la lámina se ve como un círculo perfecto, pero después uno se da cuenta que esta lámina delgada, que uno lleva al mínimo, por motivos más bien económicos, diría que prácticos, se mueve entera, es como una especie de anillo que se forma en el aire y que entonces uno tiene que, los postes tienen que quedar anclados al piso y ojalá en el piso estar fijos, porque uno cuando los rota le vuelve a dar forma a esta figura y si no los deja bien puestos parece un poco un círculo. Y ahí no se da cuenta el valor que tienen estos detalles, que el punto a piso en realidad no es un punto que tiene que rotar, tiene que lograr quedar estático, porque eso es lo que va a terminar de definir la geometría, cuando el círculo superior en realidad termina como un círculo, pero no ofrece la estabilidad para la figura. Y algunos detalles materiales que también son parte de esta obsesión de estar siempre pensando el proyecto, cómo se construye, en que la tela está impresa en un largo continuo, está con imanes contra la estructura metálica, pero como la estructura de electropintada es muy liviana, o sea, es muy lisa y no ofrece fricción, hay un material que no habíamos ocupado de la escuela, tiene como cemento caucho entre medio, de modo que la tela se tome con el imán, pero no se deslice a través de la pletina. Este ejercicio es del título de Felipe Soto, un ejercicio resultó bien entretenido, estuvo como tal vez muchos de los títulos al borde del fracaso y logró ser muy satisfactorio para nosotros. Felipe tenía obsesión por copiar unas piedras, copiar unos elementos y poder cambiarlos de escala. Y entonces llega este método en que los envuelve con una cinta, la que está en amarillo arriba es la primera que hace, marca todos los cruces y el orden en que se cruzan, con eso genera un documento que es el plano que está al centro, que parece una cinta de costura, y con esa cinta de costura logra construirlo en otros materiales. Primero de nuevo en papel, pero después logra hacerlo en esta pieza de madera, y según esa pieza empezamos a cambiarlo de escala hasta que lo proyecta, no hace un prototipo de él, en una barra estriada de metal, con unas uniones muy simples tomadas con alambre, para proyectar una serie de miradores en la carretera austral, que es un encargo que teníamos a mano porque habían ganado unos amigos hace poco tiempo. Esto es parte de una publicación, no me voy a detener en el texto, que no es una publicación pequeña, una especie de fanzine francés, y este sería el antecedente de esa primera imagen que les mostraba, que era el Coliseo, y un pequeño montaje, una cosa que llamamos el cono, está en la fotografía de la sombra del cono, que en realidad un montón de cachivaches que bien podrían estar en algún momento, estaban en el living de mi casa y tienen este modelo entre medio, pero cuando se ponen ante el foco de una lámpara pasan de ser objetos sueltos a construir una escena y a construir lo que de a poco nosotros hemos llamado como un lugar, que se ha vuelto la obsesión que tal vez tomó la posta de la obsesión por estos prácticas materiales, que es tratar de no hablar de espacio y tratar de hablar de lugares y qué características o cualidades tienen. Y viene acompañado de una pequeña cita de un libro de Thomas Bernhard que le hace la posta y en una explicación más larga tendría sentido. Y de esos lugares, por ejemplo, aún desde las prácticas materiales se empieza a informar, y eso llegó entonces a un taller, creo que es un taller de tercero o cuarto, no recuerdo ahora, en 2018, y hay algunas imágenes de referencia que ayudan a tratar de informar el tipo de ambiente que se quiere lograr respecto a estas superficies que están mojadas y generan reflejo, una serie de elementos accidentados, y estas telas que caen y están sostenidas a través de unos tensores muy simples, en realidad es como una cuadrícula de tensores, pero depende del tamaño de la tela, las fuerzas que inflan y el tamaño de la cuadrícula. Este es parecido, una especie de bestiario, de cruce de dos antecedentes proyectuales de unos alumnos, la estructura está inflada, que es una especie de... Siempre pensamos que iba a ser un bonito mariposario, estaba pensado en realidad como se planteó como pajarera en su momento, pero creo que como mariposario siempre fue más lindo. Y aquí también empieza a aparecer esta obsesión por las secciones constructivas. No aparece, sino que es una cuestión que siempre ha estado, pero aparece en el taller, que es
detrás de cada proyecto nosotros partimos dibujando unas secciones desde muy temprano, tratando de entender cómo se resuelve estructuralmente y constructivamente cada encuentro, los paquetes constructivos y qué tipo de lugar, de ambiente genera. Y cómo eso informa el proyecto mucho más rápido que algunas otras cosas u obsesiones. Del estudio de la antena, y por eso me interesaba que estuviese esta especie como de artículo al comienzo, hicimos este refugio que fue una invitación para una pequeña exposición en madera, y extrañamente, ahí es interesante lo del comportamiento material de las traducciones, que de esa antena, que tiene un cierto comportamiento, le pedimos a Antonio generar un primer artefacto que se empezara a apoyar, pasó de 1 a 3, apoyada en la cubierta, y terminamos haciendo este aparato, que es uno de los bichos que no hemos podido construir y que nos gusta harto, y sería una alegría algún día poder llegar a ver una versión de él, con una cantidad de ensayos materiales que harían falta tal vez para poder ejecutarlo no menor. Ahí está la planimetría, de nuevo el ejercicio como documento, tratar de entender el cruce entre las planchas, la toma entre las planchas para poder generar la continuidad, y cómo hay una especie de corral para indicar dónde está la circunferencia, cómo se genera la continuidad, dónde están los cortes, etc. Algunas láminas de los talleres que trabajaban sobre estos modelos frágiles, con capacidad de morir. Este era uno particularmente muy bonito, que trabajaba desde un antecedente que eran una especie de masa de arroz sobre unos pequeños cubos de azúcar, y después logró estudiar la geometría de los lugares que armaba desde un vaciado en cera que fue cortado y que genera esa serie de perfiles que están al lado derecho. Estudios sobre el problema de cómo generar forma y cómo generar cuerpo a través de esfuerzos mecánicos y entender su comportamiento, y una vez que uno entiende el comportamiento, manipularlos para generar una u otra forma es relativamente simple. Desde el comportamiento más simple de un arco solo, la unión entre la tridimensionalidad, la unión entre ellos, y luego la traducción material para generar un tercer cuerpo. Y de esos estudios, también este es otro, derivó, eso sí, rápidamente de esos primeros estudios materiales a una cualidad que tal vez era más interesante aún, que la capacidad de generar un lugar o la traducción de un lugar. Y este es de Sebastián Gutiérrez, y este es un fotomontaje, es una foto que se replicó una cantidad N de veces para poder darle profundidad, y da inmediatamente, creo que su cualidad ambiental o el lugar que arma es mucho más interesante que incluso que el estudio mecánico, que también lo tiene. Y este es un pequeño proyecto de la oficina, fue un montaje que debe haber durado unas horas, o sea, para los premios de Art Daily, un evento que dura como 8 horas, desde la inauguración hasta la fiesta. Funcionaba como la antesala al anfiteatro, donde se iban a dar los premios, y como una lámpara, porque en realidad parte de día, pero termina por supuesto de noche. Están estas especies de mosquitos que permiten tener el anillo elevado, y hay una imagen del bicho montado que también, como todo, lo mismo que nos pasó en la Chile, y es divertido como uno no aprende estas cosas. Para que fuera barato, las placas son muy delgadas, y para que se puedan flectar y generar el anillo, pero en realidad ese anillo que se ve está ahí como una figura muy, muy estable, cuando uno lo toma se deforma completo como un papel, y no es hasta tener que afinar esto con las eslingas de a poco, las alturas, que uno logra darle forma hasta que en realidad parece tener cuerpo y uno no quiere tocarlo más. Creo que eso es. Yo creo que ya con ese material de tu presentación y esta, pues podríamos empezar a conversar. Estupendo. Creo que estuve más bueno en el tiempo. Sí, hay cosas que se van repitiendo, siendo que tienen trabajos muy diferentes, pero hay como ciertas pautas que se repiten. Una es como la capacidad exploratoria que tienen ambos trabajos, de explorar y de ser perseverante en base a un mismo tema, pero la geometría me parece que es el punto de unión. Y la cantidad de iteraciones que se hace sobre un mismo objeto, un mismo tema. ¿Cómo se produce porque formalmente la obra es muy distinta de uno y del otro, pero me parece que esos son como los puntos en común, y que me parece que de alguna manera hay una cierta metodología
en ese hacer. ¿Cómo se traslada esto al aula? Miguel, parte tú. Mira, más que trasladarlo, porque en general como que son cosas que van pasando al mismo tiempo y es entretenido eso. Nos ha pasado a veces que estamos obsesionados con algo en la oficina, con un arquitecto, una oficina, una operación, y tratamos de apropiarla. Casi siempre, la forma más fácil siempre primero es copiarlas, las copiamos lo mejor que podemos y después las deformamos. Pero otras veces ha pasado al revés, estamos haciendo un ejercicio en taller y lo que decimos, ¿por qué no hacemos lo mismo en un concurso? Entonces, no creo que sea más... por supuesto se traslada, pero va muy rápido, y en términos de geometría, tratamos de no de eliminar el problema formal, porque la verdad no, yo siempre digo, a mí me importa. No creo que dé lo mismo, pero hay que entender cómo administrarlo. Entonces, en el caso de nosotros hay como unas relaciones, sobre todo en estos cuerpos de estructura, que tratamos de que vengan antecedentes en que los que no haya que pensar, los cuerpos vienen con la forma que sea, y una vez que los haces funcionar y entiendes cómo están trabajando, te preguntas por qué formas pueden derivar de ellos, y empiezas a forzarlos, a darles una forma que te encontraste también que puede ser, o una forma en específico, pero que tiene sentido estructural o que tiene sentido mecánico o constructivo respecto a un antecedente. Entonces, los problemas entre estructura, construcción y construcción de forma o morfología quedan abarrados muy rápido. Y yo creo que ahí como que para mí sería el vínculo. Me llamas así, me gusta mucho la obsesión que tiene Francisco con la geometría, porque es una geometría mucho más pura. Lo conversábamos esta mañana, yo por ejemplo me gustaba mucho el de la casa que tiene forma de cruz, en que justo él comentaba, mira, tratamos de hacer las diagonales en madera, pero no funcionaba mucho, así que tiene refuerzos en acero, porque esa es una obsesión geométrica. Esos puntales, los apoyos podrían estar un poco más afuera, las diagonales trabajarían todas mejor, y se hubiese quedado a pie, pero se pierde la geometría o se pierde un calce geométrico, y hay como una obsesión que es súper buena porque guía el proyecto, ayuda a tomar decisiones, un tipo de decisiones, y uno sabe que hay puntos en que no va a transar. Y eso informa mucho mejor, uno sabe en qué cancha moverse. Y me parece que eso es genial, porque tener como esta cancha muy abierta es siempre un problema. Es mucho mejor cuando las decisiones se toman por uno. Yo opino súper parecido a Miguel. La única diferencia, o sea, que ocupamos... tengo la suerte de estar haciendo en la Adolfo Ibáñez taller de espacio, que es como taller de arquitectura, y hacemos casas y beach houses, puras casas de playa, como se hizo en Alemania, principalmente. Después se llevó al Aesthetic Casas, como al estudio de casas en Los Ángeles, que fue lo que se replicó en Alemania, pero hecho en Los Ángeles, y nosotros después lo replicamos como en Cierto 8 el Cubo acá. Pero es muy bonito como entender esas operaciones que hacían ciertos arquitectos que uno le fascina. Yo parto los talleres como parte que hacíamos, como decía Miguel, como hay referentes que nos obsesionan, y creo que hay arquitectos que me obsesionan en ese sentido porque son súper claros en sus formas de operar y en esas obsesiones geométricas que claramente a mí me importan mucho. Creo que lo que les trato de enseñar a los alumnos es que como arquitecto su deber es que esté como bien estructurado, que funcione, pero eso nunca puede supeditar, a mi forma de verlo, como tu estrategia formal, porque la estrategia formal lo da todo. Y obviamente cuando tú entiendes de la construcción, es mucho más fácil hacer ese calce, porque las primeras horas yo me acuerdo que hice, partía con esa misma obsesión, pero después me demoraba un mundo en entender cómo lo iba a construir. Y hacía pruebas a escala 1 a 1 porque quería que se vieran de una forma, pero en base a que no tenía tanta experiencia constructiva, era como un desafío ya solamente lograr eso. Ahora ya parto al revés, pues. He tenido mucha más experiencia porque he tenido la suerte de construir harto y de diseñar harto, y ahora entonces se me hace más fácil, pero la obsesión como de esta geometría que tú comentáis es lo que he ido tratando de depurar y como buscar, pues ya hay obsesiones que son una línea de casas que, da lo mismo si son casas que proyectos, que van en una línea súper marcada y después como que hay un quiebre y hay otra prueba por otro lado. Y eso lo trato de llevar al aula. Entonces partimos con estas obsesiones de otros arquitectos porque creo que es muy importante aprender cómo lo hacen los otros y después uno poder modificarlo. Agarramos un cierto elemento y ese elemento de repente decíamos, ya, esto es lo más bonito. Por ejemplo, hay una casa de peso
o estudiamos casas de Tomás Villalón también, que a mí me gusta mucho como lo hace, o Pablo Sarich, que son, bueno, hacemos el taller junto ahora con Pablo, y una parte de una unión de un elemento se podía traducir después a algo increíble que salían. Por ejemplo, hay unas casas de peso increíbles como la Casa Niga. Si uno ve una sección de esa casa justo cuando se une el semicírculo con el cuadrado, en esa intersección se genera una forma maravillosa. Entonces nosotros agarramos ese elemento y partíamos haciendo un refugio desde una sección de otro proyecto que la trasladamos a nuestro proyecto, y era otra cosa, pero súper honestamente venía desde ahí. Entonces creemos que eso es bonito como poder enseñarlo, por lo menos nosotros lo enseñamos de esa forma en el aula, para que entender que uno tiene que aprender mucho de lo que, como lo hacen los otros, para después ir buscando su propio camino de cómo lo hacer. Yo creo que ahí como que se aborda una cuestión que es bien buena, como que es implícita, que en esto de trabajar con referentes o trabajar también tiene que ver con un lado cómo educarse, pero hay mucho camino recorrido, como esto de tratar de partir de cero es muy extraño cuando la mitad de esos problemas están solucionados y uno puede tomar la posta y avanzar un poco más en algo. Y en ese también, en ese sentido, que implícito en este ejercicio en que la geometría y el proyecto al final como reúne cosas, es como el lugar donde se juntan cosas, y por eso es bueno, y esa geometría ayuda a reunir las cosas, como a tomar decisiones paralelas, y esa es una cuestión como también de forma. Los proyectos tienen forma, tienen cuerpo, es mucho más fácil como saber que ahí se van a encontrar. Que hay como unos argumentos proyectuales que no tienen que ver con el programa, que justamente da lo mismo si eran casas de playa o no, que ni siquiera tienen tanto que ver a veces con el lugar, y que se sostienen. A mí me gustaba en esta sección que el objeto, es decir, el paso del objeto al proyecto, y podía ser una vela, puede ser una casa, o podría ser una facultad, y uno más o menos te empieza a resolver una primera entrada de un punto de partida, o que el argumento es un ejercicio de traducción material. Mira, la hice en madera, ahora quiero hacer la misma casa, pero en hormigón. Entonces voy a ver qué pasa. Y cómo cambia su proporción, o si mantengo la proporción, o cómo cambia porque el encuentro, como los nudos son rígidos, no tengo diagonales, y al final el cuerpo cambia solo porque uno entiende que en esa reunión, cuando uno cambia una variable, en cadena cambian 3 o 4 cosas más. Y eso me parece que es mucho bonito, entretenido el ejercicio. Y otra cosa que encuentro que es bien bonito, que nos ha pasado por lo menos, creo que al principio yo partí una carrera más solitaria, después me hice socio, que era mi hermana y mi cuñado, que Miguel los conoció, y después ahora en ese sentido como que tomé más libertad y me asocié a gente, como me asocié con Miguel para hacer unos concursos, porque hablábamos mucho de arquitectura, con Miguel, con Sebastián Bravo también, después con Tomás, que es un brillante de la arquitectura, y habla y es muy entretenido conversar con él y proyectar en conjunto, porque estáis de hecho, hablando... nos está viendo en este minuto. Estáis viendo... Saludos a Tomás, entonces. Grande Tomás. Porque estáis viendo y hablando de arquitectura todo el tiempo. Y ahora último estoy trabajando harto con Pablo Sarich y con Marco Poliura, que son dos grandes amigos, grandes socios, porque es súper entretenido cuando uno hace arquitectura colaborativa, y bueno, obviamente tienes hartos puntos de encuentro, pues si no sería más difícil, pero hace esta gracia de que uno pueda dialogar y refrescarse todo el tiempo. Es como estar en talleres, porque realmente uno se siente que cuando estáis haciendo por mucho rato lo mismo, como que después querís refrescarte, y es rico lograr tener otras corrientes, otras formas de verlo. Y ponte tú, estas personas que les comentaba, que es Tomás, Pablo Sarich, que es un tremendo arquitecto, y Marco Poliura también, es muy entretenida las discusiones cuando estamos hablando o de un objeto que estamos haciendo, un concurso, o haciendo clases, que tuvimos la oportunidad. Yo hago clases con Tomás, he hecho con Marco y con Pablo, y al final ha sido siempre la misma dinámica. Entonces hemos concursado con los tres muchas veces, y a mí me enriquece mucho. De repente me llega una casa y digo, ya, pues ¿con qué la hago? Ya lo voy a hacer con Pablo, porque no es porque lo necesite hacerlo, sino porque encuentro que ya ese diálogo te enriquece como arquitecto y como producción arquitectónica. Sobre todo lo que más me gusta a mí, que es la forma y cómo lo conversamos. Cuando lo hice con Tomás en esa casa que hicimos en Punta Lobos, fue brillante, porque hicimos, no sé, 10 casas distintas para lograr hacer lo mismo. Con mis socios, que es mi cuñado, que es muy rico, he trabajado casi toda mi vida con él, que es Fernando Domínguez, también he estado haciendo cosas, y un diálogo permanente. Entonces, eso creo que es lo mismo que uno hace en aula, y es lo bonito de tener los compañeros que uno habla de arquitectura, y los profesores contaminan, pero retraen mucho de lo que traen ellos, y ojalá seguir haciéndolo permanentemente en la vida profesional. Y en ese sentido, también desdibujé lo que era una oficina, pues.
a mí me interesa hacer proyectos con harta gente que le tengo mucho respeto, como son estos grandes arquitectos que estoy trabajando hace tiempo juntos, y me ha fascinado poder tener esa libertad de estar trabajando con Pablo, que bueno, con el que más trabajo ahora, con Marco también y con Tomás, que ha sido muy rico. Y las experiencias que tuvimos con Miguel fueron fantásticas, porque al final era la excusa hacer un concurso para hablar de arquitectura, y hablamos mucho rato, estábamos 2 meses hablando sobre un proyecto. Eso es como lo que pasa en el taller, como uno no tiene tiempo en el cotidiano para hacer estas cosas, pero se encuentra excusa. Entonces, cuando plantea un tema en taller, decís, ya, por fin tengo 16 semanas para estar haciendo esta cuestión que me gusta, para copiar, que alguien copie unas plantas que me interesan de un arquitecto y lo podamos estudiar bien. Y si hacemos un concurso con Francisco, o con quien sea, con algún amigo, uno dice, en realidad el concurso o algún proyecto lo podía hacer solo, pero te regaláis la oportunidad de estar discutiendo durante una cantidad de veces con alguien, como conversar de algo, que también te saca un poco de los temas comunes. Uno se obsesiona con cosas y es entretenido empezar a ver dónde llega una contaminación, algo que te molesta. Y pasa, o sea, esta mañana me llamó la atención, pero como nos juntamos con Francisco a conversar un rato, y también decía, de repente llega alguien con un proyecto que te gusta más que el tuyo. Entonces, ¿por qué no hacemos ese, pero le cambiamos esto? Porque esa parte ya no... Y empieza a parecer una cuestión mucho más entretenida de desarrollar, con todos los roces que significa, porque también hay una cuestión como... Todos somos súper mañosos. Al final también hay que tener claro, yo creo que somos gente súper obsesionada por estar como viendo y estudiando cosas, y tenemos algunas cosas no necesariamente claras, pero no dejamos ir tan rápido. O sea, nos gusta como ocuparlos como herramientas de discusión, y esas discusiones son muy concretas, no son unos problemas como conceptuales, metafísicos, llegan como rápido al cuerpo del proyecto y significan un detalle, una unión, un material, un brillo, lo que sea. Yo creo que eso que decía Miguel es precioso, porque cuando uno entiende que, y a los alumnos a mí me cuesta hacerlos entender a veces, porque si no sienten una autoría completa, como que la tienen una reticencia, así como, no, pucha, es que no es 100% mío, no es una idea que yo traje desde, no sé, del Mago el Mandrake. Y creo que es todo lo contrario. Nosotros cuando hacemos concursos, y lo que hablamos hoy día con Miguel es como, oye, puede ser mi idea, pero si yo veo una idea que es mucho más rica que la mía, yo me sumo al tiro. Es como, bueno, obvio, hagamos eso, está mucho más rico. Y te ponía en ese mood, y después salís como con un refresco, como, oye, esta cuestión, obviamente está tu mano ahí porque tú hay que desarrollar el proyecto igual, pero tener la libertad de entender que hay veces que otro proyecto es mucho mejor que el tuyo, de este equipo, y se va construyendo este cuerpo después entre todos, pero en la raja. Y a mí personalmente nunca he tenido ese como rollo de autoría, como si yo lo dibujé o no lo dibujé. O sea, si yo participo en el proceso, independiente que a veces el proceso lo he llevado yo en un 90%, un 80%, y a veces lo he llevado en un 10%, a mí son igual de enriquecedor, porque te contamina de una muy buena forma y un muy buen diálogo al final. Oye, les quería hacer una pregunta, porque cuando uno ve lo que hoy día expusieron como obra, hay una tremendamente leve, la obra que expuso Miguel, y una tremendamente grávida, como es la obra que expuso Francisco. En esta experiencia, y de hecho hoy día vinieron de blanco y de negro, o sea, están como casi representando a la obra a través de la vestimenta, como que coincidió. En este participar juntos, ¿cómo han mezclado? Porque trabajan, pese a que tienen muchas cosas en común, muchas características en común. Cuando uno ve la obra de ustedes, hay una que va para arriba y la otra que está en el suelo. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar juntos? Súper entretenido en general. Sí, bueno. Partiendo por eso, entretenido juntarse a conversar algo, armarlo, pero en términos prácticos también, la verdad, súper fluido, porque una cuestión es cómo se están viendo, a la vez por los casos que han tocado. Los casos impactan mucho, como los que yo mostré también hoy día, son estudios sobre cuerpos frágiles, son necesariamente como medio ingrávidos, tienen poco cuerpo, porque necesitan ser rápidamente afectados por algunos esfuerzos, y están exaltados. Pero yo creo que de todos modos esa arista constructiva, estructural, están los dos, solo que ha llegado a cuerpos que están como en momentos distintos. Los proyectos que están construidos una casa, o que son definitivos, que no son un pabellón temporal también, o estas protoinvestigaciones, incluso protoinvestigaciones, investigaciones, no pueden jugarse en que puedan caer. Resuelven sus problemas, pero tienen otras obsesiones. Me acuerdo particularmente de un museo que hicimos también, era como, creo que no nos costó tanto llegar, una gran viga, unos apoyos,
es una cuestión bien lúdica, porque finalmente el proyecto es parte de la conversación. Y la yo creo conversación que, está informada por las cosas que hacían en ese momento, lo que estáis leyendo, dos arquitectos. yo Por lo creo que es menos, bien importante, bueno, ha sido súper grato porque yo creo que con toda la gente que he trabajado, lo admiro yo admiro harto a Miguel y creo mucho y confío mucho en su quehacer. Me pasa con Tomás, con ahora con unos sobrinos que he concursado, que son de la Católica, que son una magia de secos, que es Cristian Furop con Montalbete, con Cristóbal Montalbete y Matías Alarcón, que son para mí con el Leo Quintero, que también hemos trabajado, son como los próceres más jóvenes, que al Leo lo deberían como elevar en la Chile, porque a estos 3 enanos que digo de la Católica los tienen haciendo taller súper high, son realmente buenos, y entonces los admiráis, y yo creo que cuando uno admira harto y confía en el otro, como que te entregáis igual. Y entonces el diálogo creo que es mucho más fecundo, porque no hay recelo y hay admiración y uno confía en lo que el otro está haciendo, y cuando te dice ya tú encárgate de esta isométrica, sabes que lo vayas a hacer bien. Y cuando tú encárgate de esto, sabéis que lo va a hacer bien. Y obviamente hay ciertos puntos de encuentro que, por ejemplo, para el museo hicimos una casa más antiguamente, que no sé si te acordás de la Rayana, eran términos siempre, eran mucho más laminares, eran como vigas apiladas, en el caso del museo del otro era una gran como viga pero horizontal, eran súper entretenidos los proyectos. Y obviamente que cruzábamos mucho, pero yo creo que cuando hay como esta confianza y admiración previa, como es súper fluido, pues, porque mucho confías más fácil mucho el diálogo. en la decisión del otro, y también confiáis, por ejemplo, me ha encantado trabajar ahora con lo que le pasa al Tomás, que trabaja harto con el Leo, con Cristóbal y con Cristian y Matías Furo, es como entender que estos como jóvenes, como talentos nuevos son, puta, también hay que darles cancha, porque nosotros ya llevamos, no sé, pues llevo casi 20 años de profesión, como partí como en 3er año, como es rico, ellos tienen como unas ganas de hacer, ¿cachai? Entonces uno dice, ¿para qué? O sea, al revés de como, espérate, que sígueme a mí, yo al revés, los sigo harto a ellos, porque es como, tienen todas esas ganas que uno tenía hace 20 años atrás, no es que uno se la haya desaparecido, pero han hecho menos, entonces lo único que quieren, entonces es como que tú les animáis, es como un caballo salvaje, les animáis, bueno, y galopean así de una forma extraordinaria. Entonces creo que entender esas cosas también te hace, bueno, como estos diálogos súper entretenidos. Y con Miguel también siempre ha sido, y es súper como con una mirada muy certera y muy crítica, pero muy certera además, entonces es súper rico. Y además con un saber exquisito de diseño, entonces se juntan esas cosas. Porque a Eso que dice diferencia... Francisco es fundamental, es como esta cuestión que uno confía en el otro, ha visto lo que hace, le interesa la conversación y más o menos comparte un mundo de diálogo, que también no, las conversaciones son con productos en la mano, como tú no te sentarías a conversar qué vamos a hacer, sino que cada uno hace una pequeña maqueta, hace un estampillón, hace un cuerpo, hace un modelo vaciado, o vais mostrando cosas. Para mí es muy difícil conversar en la oficina todos los días si no tengo la revista en la mano. Como estoy pensando en esto, y abrí una revista y mostré una foto, y esa foto tiene un encuentro, tiene un material, y se hizo de una manera, mira, porque esto en realidad tiene que ver con la historia de que esta ciudad era así, por eso le interesa esta oficina, y esto acá es en realidad producto de una operación formal específica. Entonces lo que tú te llevas al final no es un detalle, estás apelando como a un modo de producir, que es mucho más Exacto. rico Sí, que si encontraste dos cosas de una manera u otra. Me parece súper interesante esto que están planteando en el fondo de este trabajo colaborativo, que Francisco hace tanto énfasis, porque mi generación básicamente son generaciones de rockstar, entonces donde ese trabajo colaborativo no existe, por lo tanto me gusta ver en el fondo cómo van existiendo como tendencias distintas de colaboración. ¿Cómo ven a los alumnos hoy en día en relación a estos nuevos espíritus? yo lo veo súper bien. Yo creo que, no sé, si uno conversaba el otro día, era como, obviamente hay una generación que encabeza es Millen Wright, que para mí es uno de los, o sea, es el mejor arquitecto que encuentro que todavía tenemos, pero es muy bonito de como esa generación donde está Smilian, Thomas, o sea, bueno, Matías, varios, o sea, tiene Radazzel, pero ahí viene una generación que encuentro que es muy, muy interesante, que está Pablo Saric, los Poliura, etcétera, etcétera, que es mucho más transversal, pues.
Polidura se ganó el primer concurso súper joven, que es las ruinas de Huanchaca, en colaboración con más gente, ¿cachai? Y si tú uno ve, ponte tú lo que hace Winkler, que son una generación que a mí encuentro que es extraordinaria, es mucho más... de la Central, de la Universidad Central. En la Universidad Central son mucho más transversales, pues trabajan, bueno, ahora Polidura trabaja con Gaines, siempre se asociaron y eso me encantaba mucho. Después, obviamente, uno tiene a los próceres que, no sé, pero son más generosos, porque tú, Albert, eras hiper generoso porque invitaba a todos, no me acuerdo que nos invitaban a nosotros al taller, yo tuve la suerte de ser su ayudante antes de que se hiciera director, no, cuando se hizo director, y después yo lo admiraba a él, entonces decía, y él nos da y nos invitaba a ciertas cosas, pero creo que esta generación nueva que es de Leo Quintero, hay varios, pues, tanto de la Chile, que tienen... Que ni siquiera en nuestra generación, yo lo encuentro brillante, es como la arquitectura creo que está cada vez más exquisita, hay mucho, antes era como una pirámide, y ahora estamos en un basamento de que se hace muy, muy buena arquitectura, yo diría entre los 28 y 40 años, 35 años, hay un cuerpo súper buena arquitectura, con una arquitectura crítica, constructiva, que están proponiendo cosas, y eso a mí me encanta. Yo creo que los alumnos nuevos la están entendiendo también, que antes era una arquitectura que era súper exclusiva. Yo, por ejemplo, unas casas me salieron 20 UF, 19 UF, y que no eran para gente con mucha plata, ¿cachai? Y que entendieron que si hacían buena arquitectura, como una de esas casas que ahora está a la venta, de las que hice, pagaron, no sé, 100 y la están vendiendo en 150, 180, no por la subida del mercado inmobiliario en el mismo tiempo, solamente porque entendieron que si le metían diseño y buena arquitectura, bueno, era un valor agregado tremendo, ¿cachai? Y entonces eso también ha permeado, yo creo que antes era muy de elite y ahora no está, o sea, obviamente, pero ha permeado harto. Y eso yo lo encuentro como es súper desafiante para los enanos nuevos, como vienen y tienen que romperla. Sí, o sea, hay muy buena gente ahora. Creo, tal vez siempre la ha habido. Uno ve lo que le toca ver. Yo no sé quiénes habrán estado mirando a las personas que uno mira. Uno se puede imaginar, más o menos, ve cómo han tomado la posta, si es que son cercanos o no, pero hay gente muy buena haciendo cosas, gente que también uno ve que tiene muchas ganas de hacer cosas, como los que nombraba Francisco, está Pablo Schmidt, su hermano Nicolás Schmidt. Son gente que tiene interés por lo que está haciendo y se sigue educando en el fondo, como que nunca vio la escuela, yo creo, o el título como un fin en sí mismo, sino que es parte de la educación que están teniendo y siguen queriendo saber más cosas y explorar más cosas, como que no agotaron el formarse en la escuela, o entender que la escuela iba a ser la formación. Yo creo que eso también es importante, como es la formación en la escuela con los baches que vienen, porque también los tiene, y eso hay que saberlo. Seguir estudiando ha sido siempre una cuestión muy entretenida. Poder decir, mira, voy a seguir estudiando estética y filosofía o el SciArc, que yo creo que tiene que haber sido entretenidísimo. Tratar de ver algo más como para seguir, porque tratando de informar tu práctica. Yo la mayoría de lo que pienso con lo que hago ahora, tal vez no tiene que ver con la formación inicial, pero esa formación inicial me permitió acceder a esas otras cosas, ver esas otras cosas. Entender que era un paso para poder seguir viendo una serie de referencias que eran importantes. Yo creo que, además, es como abismante lo que viene, porque, no sé, por lo menos nosotros en nuestra escuela, en Adolfo, enseñamos el diseño y como en el gran paraguas, por decir, desde el Centro de Inteligencia Territorial hasta hacer cosas con bacterias, como oportunidades. Yo me acuerdo que cuando nosotros nos enseñaron era como el que no hacía edificios no era arquitecto. Y yo creo que hay todo lo contrario. Hacer edificios es una línea de la arquitectura. Construir es otra maravilloso, planificar es otra maravilloso, generar negocio y emprendimiento a través de materiales es maravilloso, generar obras de arte, curatoría es maravilloso. Entonces creo que es sorprendente como la habilidad de lo que se ha abierto ahora. O sea, a través de diseño uno ve gallos que inventaron, nosotros en la Adolfo inventaron una casa que se llama Cáscara, que era como una comida saludable a través de un material. Entonces tú decís, bueno, ¿eso es diseño de arquitectura? No, es entender que que no estamos tomando un lugar que yo creo que cuando uno ve un proyecto y ve todas las variables, no solamente por un proyecto, para lo que sea, todas las variables, tenemos una cabeza extremadamente creativa que podemos aportar en muchas áreas. Y eso, por lo menos, yo personalmente me lo he tomado súper en serio. Bueno, yo dirijo una cuestión de magíster en innovación y diseño para ingeniero. Claro. Pero además, en mi vida profesional, o sea, yo partí diseñando muebles y casa,
hiper pituca. Después dije, oye, en realidad, ¿por qué no las construyo yo, po? Si, puta, CN, las construyo yo. Después, en realidad, ¿por qué no compro los terrenos y los hago yo, po? Y ahora, ¿por qué no hago las casas yo y las construyo? ¿Cachai? Como que, y eso es un rubro que me gusta a mí mucho, que es del hacer, del construir, que me encanta. Pero eso hay millones. Pues. Con mi papá inventaba como un panel, me acuerdo que era entretenido. Entonces, uno creo que como arquitecto o diseñador tiene abierto unas puertas maravillosas. Y eso creo que las universidades la tienen que entender, que el que hace un objeto, un diseño, es uno de muchos y que es igual de importante que en todo. Y yo creo que al final eso te genera hipersatisfacción y los alumnos pueden tener un universo mucho mayor. Pues. Antes era como, oye, el 2% solo diseña. Ahora tenía un 98% de cosas que hacer más entretenidas que nunca y con muchas posibilidades. Pues. Entonces, bueno, ¿por qué no abarcarlas todas? A mí he tenido, como tengo por lo menos esta energía y esa obsesión que meto mis manos en muchos lados porque me entretiene demasiado. Entonces me entretiene construir, me entretiene hacer loteo, me entretiene diseñar, me entretiene hacer clases, me entretiene como practicar materiales, hacer objetos, como que, bueno, si tuviera un poco más de tiempo, puta, estaría haciendo más cosas de las que hago, porque creo, y eso trato de transmitirle a mis alumnos, que no, la carrera es en vez de, antes me acuerdo que a mí me enseñaban que era súper de embudo, pues si no hacía edificio, bueno, cagáis, te frustráis. Ahora, si no hacía edificio, ¿qué importa? Pues? Si podía hacer millones de cosas más choras, ¿cachai? Oye, yo les quiero agradecer el entusiasmo. Aquí Tomás Villalón dice un abrazo a los tres, un agrado escucharlos. Les quiero agradecer el entusiasmo porque ya estamos en la hora. Fue muy entretenido. Yo espero volver a invitarlos más adelante en otro encuentro, un encuentro generacional, porque todas las semanas vamos a tener invitados de vuestra generación que van a estar marcando la pauta. Me parece que la próxima semana viene Paulina Fernández con Pancho Alar a hablar de paisaje. Va a estar de moderadora Pilar Barba, así que los dejo súper invitados para que nos sigan acompañando y ha sido un agrado verlos en otro formato, porque siempre nos hemos encontrado de otras maneras y hoy día ha sido una nueva manera de ver de alguna manera este gran entusiasmo que tienen por la arquitectura, cosa que se les agradece, y esta necesidad de colaboración entre las partes que la encuentro maravillosa. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Invitación. Muchas gracias. Chao, chao, Miguel. Que estés bien. Nos vemos, Gabriela, y al equipo. Chao. Gracias. Chao, chao.